¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Razones de Estado a través de todas las estaciones de Madero FM para esta jornada ya de día jueves 3 de julio del año 2025. Vamos a saludar de inmediato al doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero, quien hace los honores en este comentario del día de hoy. Y cuando ya estamos a 3 de julio, jueves 3 de julio del 2025, todavía están estos estertores, estas conclusiones, estos análisis de lo que ha pasado con esta elección de las primarias de la izquierda, porque el batatazo obtenido, aunque fue muy poquita gente a votar, sirve para sacar cuentas alegres en muchos sentidos, particularmente para el Partido Comunista. Los escenarios son muy diversos, ¿no? Y las cuerdas de análisis son muchas. Y por lo tanto, esto tiene que ver más bien con la forma en cómo podrían explicarse lo que van a ser las conductas de algunos partidos de la ley política, desconectada en general del mundo real, sabiendo que las corrientes políticas hoy día no gozan de prestigio en la comunidad, pero donde el hecho democrático de una elección obliga a entender qué es lo que está ocurriendo y tratar de interpretar eso de la forma más correcta posible. Sin duda, esto tiene que ver con el cristal con que se mire. Y si uno se cambia lentes, y con un lente va a ver lo que pasa en el socialismo democrático, otro lente lo que pasa en el Frente Amplio, otro mirar al Partido Comunista y al frente, en las derechas, etc. Obviamente cada lente, cada cristal le va a dar un tono distinto a lo que se está observando. Eso tiene de interesante el análisis, porque acá obviamente hay mucho dato dando vuelta, pero está en la avidez del analista entender cuáles son los datos que realmente sirven para el análisis. Y yo me voy a aventurar en varios espacios, hoy día vamos a tocar algunos de ellos, y que tiene que ver con las realidades políticas que se han asumido a partir del éxito del Partido Comunista con su candidata Yanel Jara. Es un hecho cierto. Eso que ha ocurrido es la pura y santa verdad, dentro de un contexto de muy poca gente que fue a votar, un 9,1% del padrón electoral, prácticamente nada, pero sirve para sacar cifras y sirve para entender cuáles van a ser los contextos donde de acá a noviembre tendremos la primera vuelta, en agosto ya tienen que estar listas las distintas listas parlamentarias, que ahí va a haber mucha roncha y seguramente van a haber demasiadas cuerdas de análisis para poder asumir qué va a pasar con uno y otro sector de acuerdo a cómo se vean las potencialidades para ser reelectos o ocupar espacios políticos que aparentemente la izquierda deja abierta y en una situación de carnicería política, porque los cuchillazos que se dieron para estas primarias van a ser insignificantes para los cuchillazos que vienen a propósito de las listas parlamentarias, en las izquierdas y también en las derechas. Pero hay un factor que a mí me parece que es un factor que va a determinar y va a, yo diría que a concebir un modelo de competencia al cual hay que estar preparados. Y es que razonablemente en el mundo de las izquierdas no existe ese afán y esa cuestión jugada por ir a apoyar a la candidata que ganó, la candidata Jara. Tendrá que ser, a mi juicio, una cantidad enorme de contribuciones para bajar a gente de sus equipos, mantener los diputados y los senadores que hoy día tiene el Partido Comunista, tal vez bajarlos, para darle acceso a otros que quieren espacios para poder trabajar por la campaña de Jara.
Jara va a trabajar por los candidatos comunistas. Y obviamente, me refiero a la lista parlamentaria. Y ahí va a venir una debacle y una fuerza de contraposición, una fuerza de choque, porque el socialismo democrático, que hoy día tiene más diputados y más senadores que el Partido Comunista, quiere mantener lo que hoy día tiene. Pero a la luz de lo que pasa, esto obviamente va a generar una fricción que hoy día se ve como razonable y cierta, pero las consecuencias de eso todavía no nos empezamos a ver. Hay un factor de, yo diría que de desalineamiento del socialismo democrático respecto de la candidata Jara. Y sobre todo porque acá están tratando de que Toá se mantenga a la cabeza e incluso sea la guaripola y la banderada del socialismo democrático en el apoyo a una candidata Jara que no tuvo ningún remilgo dentro de las condiciones políticas de acusarla de algo que era una falsedad. Y eso, en algún momento, Toá no lo va a dejar pasar. Porque no nos olvidemos que Jara le echó la culpa a Toá de los problemas que tenían con el crimen organizado y la delincuencia. Cuando fueron los diputados del Partido Comunista, o sea, los diputados de la Jara, los que hicieron todo lo posible por desacreditar todas las acciones que buscaba Toá para generar mejores condiciones de contención de la delincuencia y el crimen organizado. Cuando uno ve ese botón de muestra, pero hay muchos más, ¿ya? No nos olvidemos tampoco que uno de los elementos más punzantes contra el presidente Boric, que lo dijimos muchas veces acá en Razón de Estado, que nunca se iba a olvidar este caso, él pasó por encima de Carolina Toá, cuando ya era ministra del Interior, para indultar a los delincuentes de la primera línea. Se nos olvida, ¿verdad? Sin embargo, acá hay que asumir que, por lo menos hasta ahora, los caramelos van a tener que ser muy grandes para que el socialismo democrático esté presente para apoyar a la candidata Jara. Sabiendo de las triquilluelas internas y de todo esto que viene hace mucho tiempo, de un partido comunista que obviamente ha sabido comportarse, ¿no? Tiene sus propios dilemas, son marxistas-leninistas, por lo tanto ellos no creen en la democracia en la cual ellos están participando ahora. Ellos hablan de una democracia avanzada, así como la cubana, como la que hoy día también de alguna forma está activada en Venezuela, en Nicaragua. Y ese es un tema de que ya han prendido las alarmas en muchos sectores, incluso esta fue una noticia mundial, alarmas en algunos congresistas norteamericanos que ya están hablando de que cuidado Chile, dicen, respecto de lo que se viene dentro del disfraz de Jara, ya vestida de cordero, de ovejita, pero comunista, y comunista de los 14 años, esa que vistió durante muchos meses una polera que hablaba de los perros matabacos y que defendió como abogada a los delincuentes de la primera línea, y que hoy día, a mi juicio torpemente, interesante para los demás, ofrece sueldos mínimos de 750.000 pesos, cuando tenemos más de 1 millón de trabajadores cesantes que no encuentran trabajo a propósito de la disminución de las horas de trabajo y el aumento del sueldo mínimo, que está en vigencia. Casi 1 millón de cesantes, que hay que cargárselo, por supuesto, a este gobierno.
independiente de más de los 100.000 ciudadanos que este gobierno contrató para el Estado. Y por supuesto al Estado le viene de perilla esto de ganar 750.000 pesos mensuales porque es el Estado, se trabaja poco, se trabaja deficientemente. Los que hacen el esfuerzo no están en el Estado, están afuera, en las empresas privadas. Y eso no les gusta a los comunistas, y particularmente a un sector del socialismo que no entiende esto. En consecuencia acá hay muchos factores que van a incidir en cómo va a venir la mano. Si finalmente Marcos Enríquez Ominami logra juntar las firmas para ser candidato de las izquierdas, es probable que arrastre un poco de votos, o bastantes. Artés, que es el candidato de siempre, que está Partido Comunista de Acción Proletaria, que está mucho más a la izquierda, tampoco sabemos si va ahora con la comunista Jara de cabeza, ese caso lo va a apoyar definitivamente porque es más compinche con sus ideas, las de Artés. Pero aquí también ocurre algo que está dentro de los escenarios respecto del factor Parisi, que es un factor que puede aglutinar y que puede atraer la atención del voto que probablemente la izquierda democrática, el socialismo democrático, no marque las urnas como un voto blanco o nulo, sino que con esa posibilidad busque debilitar la posición de Kast y la posición de Matei. Eso no hay que descartarlo, porque también Parisi tiene su propia lista parlamentaria. Aspira a 10 diputados y 2 senadores, según ha dicho. Y podrían abrirse y podrían alinearse los astros para que tenga una confluencia importante de votos. Entre tanto, Kast y Matei, con diferencias en las encuestas por ahora, también dirimen respecto de sus propios esfuerzos para saber quién presenta mejores equipos de gobernabilidad. Un tema que sin duda asume varios escenarios, donde cualquier día o cualquier semana o los pocos meses que faltan para la elección puede contribuir decisivamente a lo que está hoy día pasando en los términos políticos. Nunca debemos de conocer en estos análisis cuánto es lo que piensa o cómo piensa la ciudadanía respecto a los partidos políticos. El último lugar de la tabla en credibilidad. Pero, como van a ser ejercicios de votación obligatorios, donde hay multas que son carísimas si uno no vota, también tenemos un factor de lo que tiene que ver acá con los venezolanos migrantes que huyeron de su país, huyeron del paraíso socialista que les ofrecía Maduro y que van a votar por las derechas. Más de 1 millón de votos solo ahí. Y sabiendo, sabiendo de lo que significa vivir el comunismo, el mismo que la Jara o que la candidata Jara promueve. En épocas pasadas se habló acá del Chilezuela. Yo creo que hoy día con Jara lo más cercano a ese concepto es justamente ese. En Jara hay un propósito de un Chilezuela, porque hoy día hasta está disponible para dejar de ser comunista en el papel, pero no en sus sentimientos más profundos, para generar una forma de cierta mentira piadosa, que ella se va a alejar del comunismo solo por las elecciones. Y eso, los que hemos estudiado la política y particularmente el poder, sabemos que eso es una ardid de poca monta. ¿Quién va a creerle una cosa así a Jara, que va a dejar de ser comunista para liderar un grupo de partidarios
que en su gran mayoría, particularmente al socialismo democrático, no le tienen confianza. Y no le tienen confianza porque ella reedita y quiere para Chile las cosas que trata de ocultar y con las cuales ha tenido muchos problemas, incluso con el presidente de su partido, Lautaro Carmona, que habla de estas democracias avanzadas, a la que el comunismo y también Jara promueven y quieren. Entonces, ¿dónde van a ir la votación descontento del socialismo democrático? Esa es la pregunta. Yo creo que va a haber alguna cosa para las fotos, las directivas, pero en rigor, en el alma, ahí van a mover muchos candidatos, los candidatos hoy día que existen, ya, o sea, los que son diputados y los que son senadores, sacando la cuenta de esos socialistas o esos parlamentarios del socialismo democrático que no movieron ni un dedo para que Toá ganara la elección. Echen un vistacito a las elecciones donde hay diputados y senadores del socialismo democrático que no apoyaron a Toá. No salieron a hacer campaña. Miren los votos, cuenten los votos y preguntémosles por qué no movieron un dedo para que su candidata, Carolina Toá, fuera finalmente la que ganara las elecciones. Hay muchos hoy día que están pensando si acaso se van a salir del socialismo democrático para ser candidatos con el Partido Comunista, con la compañera Jara. ¿Dónde? ¿En qué lista parlamentaria van a estar? Porque es muy poco probable que haya una sola lista parlamentaria. Y ahí, obviamente, se empiezan a cruzar los fastidios, las vendetas, los sablazos, los cuchillazos, porque claro, no quieren dejar esa tetita donde maman permanentemente, donde trabajan poco y ganan mucho. Me refiero a los parlamentarios, me refiero a muchos puestos políticos y muchos puestos de alta dirección pública donde los sueldos son diría que vomitivos por la cuantía de aquellos. Hay por ahí algunas situaciones que parecen interesantes donde ningún funcionario público puede ganar, el más calificado, 4 millones de pesos. No más que eso, 5 millones habrán algunos. Pero usted se encuentra que el pololo de la señora Jara ya le ha encontrado en un puesto en el aparato público donde gana 5 millones de pesos. Mire qué magia. En consecuencia, cuando uno empieza a advertir de las circunstancias que van a mover este caldo político, esta cosa líquida, media viscosa, que no se sabe cómo están hoy día marchando, sabiendo que hay datos duros. El 30%, según todas las encuestas públicas, todavía apoya al gobierno de Boric, o a Boric. El otro dato duro, solo un 9,1% de la votación de la izquierda fue a votar. Nada. Otro dato duro, la dirigente, la que camina y la que banderiza a todo el sector político que ganó la elección es una comunista. Y eso claramente plantea una serie de dificultades donde también hay que ver cuál va a ser el movimiento, o yo diría que la conducta que se va a observar en países como Estados Unidos, donde obviamente tenemos totalmente cuestiones distintas, pero hoy día con un presidente Donald Trump que no les gustan los comunistas. En América Latina, ni los que apoyan al terrorismo de Hamas a través de los movimientos pro-palestinos. Y eso hay que tenerlo en consideración. Porque ya se crea una atmósfera respecto de que acá en Chile, durante muchos años, se estudió una mentira. Que era una mentira, de alguna manera, incoada de la izquierda, porque acá en Chile había ganado los años 70 un candidato marxista-leninista
ya Salvador Allende, que todo el mundo dijo que había ganado una elección, cuando eso es falso. Allende nunca ganó en las urnas. Sacó 1/3 de los votos. Y porque tenía firmado un estatuto de garantías con la democracia cristiana, que iban a respetar la Constitución y la guarifaifa, finalmente el Partido Comunista, como suele hacerlo, que también lo hizo con González Videla, no nos olvidemos, la ley maldita y todo eso, hoy día esta especie de zorro con piel de oveja, Jara, plantea algo más o menos parecido a lo que ya ocurrió. Aquí se dice que, y se nos ha mentido durante mucho tiempo, que el presidente Allende, un marxista-leninista, ganó las elecciones, y eso no es verdad. Y claro, no les gusta que se lo digan, pero eso es otro cuento. La historia es la historia, los datos son los datos, ahí están. La izquierda suele masturbarse con esos datos que no son ciertos. Y lo toma todavía como gran ejemplo, ya, del legado de la izquierda latinoamericana de un Allende que nunca ganó una urna. Se hicieron eso ellos mismos. Sin embargo, acá ya hay una situación que a mi juicio hay que empezar a abordar, y sabiendo que hoy día el gobierno no tiene mayorías, que está en el más bajo de sus puntos de adhesión política, a juzgar por este 9,1 que fue a votar ahora en la elección del domingo, con una candidata que va a tener muchos problemas para poder sacarse de encima su marxismo-leninismo, no sé, es marxista. ¿Okay? Y así no. Si en este momento, si las democracias occidentales, que somos bastante ingenuos, le damos posibilidades a aquellos que quieren destruir la democracia que participen en ella. En las democracias avanzadas ya, del marxismo, eso no ocurre. No hay partidos de oposición, no tienen, digamos, medios de comunicación que los critican. La Contraloría la controlan ellos, la justicia la controlan ellos. Todo un sistema centralizado de poder. Y por eso fracasaron, y por eso el muro de Berlín, y por eso la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. No hay por dónde el comunismo, que por fin, Toa se lo dijo claramente a Jara cuando eran candidatas ambas, el comunismo solo produce pobreza. Y ojo con los socialistas democráticos que estén en ese cuento, porque ellos saben que produce pobreza. O no me imagino yo que el socialismo democrático exista un estatuto de garantía del Partido Comunista para que no nos llegue a la misma hecatombe que llevó con el presidente González Videla o que llevó con el presidente Allende en los años 70, cuando estábamos en Guerra Fría. Ojo. ¿Qué entonces viene con estos factores que se presentan en el horizonte que podrían hacer cambiar todo el esquema político? Solo nos queda, distinguidos auditores y televidentes, que nosotros, los electores, tengamos una capacidad de poder volcar este sufrimiento de nuestro país, con casi 1 millón de cesantes, que no se habla ni se dice en las campañas. ¿Se ha dado cuenta? Ya, con una situación diametralmente opuesta, donde van a competir probablemente con más fuerza ambas ex ministras del trabajo, una de este gobierno, uno de los más malos que ha tenido Chile, y otra ministra, Matei, que fue ministra de Trabajo también, pero que creó 1 millón de empleos. O con un caso, ¿ya?, que arremete, porque acá el tema está en quién promete más mano dura, más seguridad y sin miedo a las bajas que van a ocurrir producto de eliminar el terrorismo en la macrozona sur y determinar claramente lo que va a pasar con el crimen organizado, que ya a esto ya no se le puede seguir dando más cuerda con un sistema político que de alguna manera
respalda y protege a los delincuentes, particularmente porque no están las leyes, la fuerza ni la disposición, porque están pensando en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero focalizado a las vidas de los delincuentes, pero no de la ciudadanía, para ver cómo esto calza, cómo esto se mueve y cuánta agua remece esto, para saber qué finalmente va a pasar con la política, con sus candidatos, sus listas parlamentarias y con los distintos aspectos y visiones que hay desde la política. ¿Qué va a pasar con los amarillos y los demócratas? ¿Qué va a pasar con Meo? ¿Qué va a pasar a lo mejor con Harold McNichols? Esto está licuado, está líquido. Pero ojo con el factor Parisi, porque da la impresión, por los datos que tenemos en este escritorio de Razones de Estado, que una de las alternativas, si no hay más en la izquierda, es que no van a votar en blanco probablemente, sino que van a buscar debilitar la votación de la izquierda democrática, debilitar a la derecha, votando por el menos derechista de ellos, que es Parisi. Probablemente, dentro de los esquemas y dentro de las oportunidades. Un tema que obviamente, en la medida que se acerca el tiempo, ya empezaron las luchas por las candidaturas y por la presidencia, acaso van a mantenerse los diputados o los senadores que ya están, obviamente. Pero ustedes se deben imaginar cómo está el tironeo interno para saber si finalmente a la Jara, que quieren descomunizarla, o sea, sacarla del Partido Comunista, como creyendo que eso va a ser una ventaja para que, bueno, tal vez haya ilusos que no entiendan esto. Pero claramente el tema empieza a tomar otra presión, porque ahora vamos a hablar elecciones de verdad. No esto del 9,1% que fue a votar. ¿Qué va a pasar con ese 30% del gobierno que ya tiene, y si eso le va a alcanzar para algo si quieren ser gobierno? O finalmente la derecha podría hasta incluso pasar con 2 candidatos a la segunda vuelta y dejar a las izquierdas afuera. Un tema que tampoco se debe descartar, porque hoy día el escenario está para eso, por lo menos ahora. No sabemos si mañana. De esta manera, distinguidos auditores, terminamos nuestro análisis de día y nos encontramos mañana en otro tipo de análisis, probablemente internacional, de los temas que hoy día acaparan la atención de nuestro país y del mundo. Por su atención, muchas gracias. Hemos escuchado esta edición de Razones de Estado a través de todas las estaciones de Madero FM en esta jornada de día jueves 3 de julio del año 2025, junto al doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero. Siga en la sintonía de La Fuerza del Norte. La Fuerza del Norte, en Taltal y Paposo 97.5, Madero FM.